Bien, preparación biomecánica, ¿no? ¿Qué es la preparación biomecánica? En la mañana tuvimos algunas conversaciones. eh, Estuvimos recordando de forma general, ¿no? ¿Qué es preparación biomecánica? Ahora vamos a hablar un poquito de forma más específica, porque son conceptos teóricos, ¿no? La idea es que todo esto que conversamos lo llevemos a la práctica y lo desarrollemos lo mejor posible para obtener buenos resultados respecto al tratamiento en el paciente, ¿no? Ahora que trabajamos en maqueta, los resultados tienen que ser lo más óptimos posibles y tenemos que simular trabajar lo más parecido a cómo trabajaríamos en el paciente. Una de las ventajas que ustedes tienen es que están trabajando con piezas naturales. Eso es muy bueno porque, como les decía en la mañana, son situaciones muy diferentes a pesar de que trabajamos la misma pieza. Miren, la preparación biomecánica es una de las fases más importantes del tratamiento endodóntico, ¿no? Se vale de medios mecánicos con instrumentación manual o rotatoria o mixta, combinando ambas, y de medios no mecánicos por medio de la irrigación y aspiración, la medicación intracanal e incluso la terapia fotoactiva y, como siempre, un apoyo a través de la medicación sistémica. Es importante señalar que la medicación intracanal solo se coloca cuando se ha terminado de realizar la preparación biomecánica a través de medios mecánicos, ¿no? Es decir, a través de la instrumentación propiamente dicha. Nosotros ahora en la práctica, evidentemente no vamos a colocar una medicación intracanal, pero en caso de que así fuera, la medicación intracanal es todo un tema aparte. Vamos a hablar sobre medicación intracanal en un capítulo completo de la teoría. Pero nos vamos a centrar esta vez específicamente en preparación biomecánica, que significa la parte de la instrumentación, ¿no? La conformación y la desinfección del canal. Sobre todo la conformación. Preparación biomecánica es tener un acceso directo a las proximidades del límite CDC, ¿no? Preparando el conducto dentinario de una forma cónica, con la completa limpieza para poder realizar una perfecta obturación, ¿no? El término biomecánico se refiere al conjunto de maniobras que preparan la cavidad y conducto pulpar, teniendo presentes los principios biológicos que rigen este tratamiento, ¿no? A través del acceso cameral, llegamos al conducto de una forma holgada, recta, directa, y la preparación biomecánica consiste en conformar este canal de forma cónica, ¿no? Respetando su anatomía. Por definición, es un conjunto de maniobras endodónticas que consiste en obtener una limpieza y conformación correcta sin alterar justamente la anatomía del conducto radicular para su posterior obturación, siempre respetando la forma cónica, las curvaturas, ¿no? La estrechez o la anchura del conducto. Como todo procedimiento en endodoncia, cumple algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en biopulpectomía, la limpieza y la conformación. En negropulpectomía, la limpieza, la conformación y la desinfección profunda. Una vez localizados los conductos, miren, se usa, para ubicar la entrada de los canales, siempre usamos el explorador endodóntico. Y algunas veces, dada la anatomía interna de las piezas dentales, que son una proyección de la anatomía externa por lo voluminoso que son, pueden dificultar la entrada de algunos conductos, ¿no? Como por ejemplo la ubicación del conducto mesial de molar inferior
y vestibular de molar superior se complica porque se ocultan bajo abultamientos propios de la anatomía, donde es necesario, completamente necesario, hacer un desgaste compensatorio para localizar estos conductos. Además, podemos utilizar, por ejemplo, ayudarnos de pintura de yodo, que simplemente se coloca en el piso de la cámara, se deja actuar por unos minutos y al lavar nos va a indicar por tintura unos puntos oscuros mostrándonos la entrada del canal. También podemos utilizar transiluminación, que consiste en colocar una luz intensa por debajo o un costado de la goma de dique y al transparentarse tenemos una imagen clara como podemos observar en esta imagen y nos muestra la entrada del canal, ¿no? Obviamente también podemos usar el microscopio electrónico. Esta obviamente es una fotografía maximizada a través del microscopio electrónico, como es que con tanta claridad se puede ver la entrada de los canales, pero nosotros todavía no accedemos, digamos, ni en la universidad, porque la universidad, por lo menos acá no la tiene, Lima sí, pero acá no tienen el microscopio electrónico, o no tenemos, podemos ayudarnos de lentes de aumento, ¿no? Para poder ver muchísimo mejor. Nunca nos olvidemos que trabajamos en un medio bastante pequeño, entonces los lentes de aumento realmente son de una gran ayuda. Les decía hace unos minutos que un instrumento de gran ayuda para la ubicación de los conductos y la exploración de los mismos es el explorador endodóntico bioactivo, ¿no? Es importante que en todo momento la cavidad, en este caso pulpar, ya sea a nivel de cámara o de entrada de los conductos, debe de mantenerse húmeda, ¿no? Siempre. Y el cateterismo, es decir, determinar si ese conducto está totalmente, digamos, sin interferencias, sin alguna presencia de nódulos, sin estar atrésicos, es decir, que haga el cateterismo del conducto. Para hacer el cateterismo del conducto se utilizan limas de calibre pequeño, se recomienda, ¿no? Excepto, por ejemplo, en incisivos centrales superiores o caninos, que tienen conductos bastante amplios. Entonces no hay ningún problema en hacer el cateterismo con una lima número 15 o incluso número 20. Pero en conductos mesiales de las molares o de las molares inferiores o vestibulares de las molares superiores, se hace necesario utilizar este tipo de limas especiales para hacer el cateterismo. Cateterismo no es otra cosa que verificar con una lima que se ha encontrado el conducto y se explora hasta la porción más apical. Por eso generalmente estas limas de calibre pequeño son las limas apical inicial, ¿no? A las que se denominan limas apical inicial. Una vez que nosotros ubicamos los conductos, luego del acceso cameral, es de vital importancia realizar la conductometría. El objetivo es establecer la distancia desde el ápice hasta la referencia incisal u oclusal, al que debe de realizarse la preparación del conducto y su posterior obturación, ¿no? Desde el borde incisal hasta la porción más apical. Punto de referencia es el sitio donde se realizan las mediciones, ¿no? O sea, desde donde yo hago mi medida, ¿no? Desde el borde incisal, cúspide vestibular, cúspide mesial, borde incisal del canino, etcétera, etcétera. Punto de referencia, no se olviden, es el sitio de donde nosotros estamos tomando, digamos, como punto para establecer una medida, ¿ya? Por ejemplo, algunos alumnos en la mañana cortaron sus dientes porque eran muy largos, ¿no? Muy grandes. Entonces, si antes era la referencia el borde incisal, luego es, bueno, en este caso sigue siendo contorno, ¿no? Es un contorno porque ya no es el borde incisal, sino es el contorno de la pieza una vez que está cortado, ¿no? Entonces podemos nosotros decir que puede ser el contorno
bucal o el contorno palatino. Entonces, las referencias cambian según donde tú ubiques tu punto justamente de referencia, ¿no? ¿Cuándo son los momentos de la conductometría? Es decir, si nosotros estamos en una biopulpectomía, primero hacemos la apertura cameral, luego hacemos la conductometría y luego la instrumentación para hacer la preparación biomecánica propiamente dicha. En cambio, en una necropulpectomía, primero hacemos la apertura cameral, luego hacemos la neutralización del conducto, que es una instrumentación coronoapical, que se hace de suma importancia y muy necesaria en casos de necropulpectomía, y luego recién se establece la conductometría para hacer, empezar a trabajar la técnica escalonada. Entonces, en una necropulpectomía se utiliza lo que se denomina una técnica de preparación biomecánica mixta, ¿no? Tanto coronoapical como apicocoronal. En cambio, en una biopulpectomía utilizamos simplemente una técnica apicocoronal. Por eso, inmediatamente después de la apertura cameral, determinamos la conductometría. Miss, ¿podría repetir? ¿Sí? ¿Podría repetir el anterior? O sea, ¿cómo hacemos la neutralización? ¿Ya aperturamos, No, tenemos sexo lo que producto? pasa es que la neutralización también es un tema, acá lo voy a mencionar como para que me entiendan, pero la neutralización del canal, del canal radicular, no es otra cosa que hacer una limpieza de esta pulpa que está altamente contaminada. Entonces, por eso primero se hace una apertura cameral, luego a través de la irrigación se sacan los primeros detritus altamente contaminados y luego se prepara, se hace una preparación, una limpieza a través de la instrumentación, pero con instrumentos bastante amplios, ¿no? De número mayor. Por ejemplo, se ingresa primero con una lima 80 hasta donde nos lo permite el conducto y vamos avanzando, ¿no? O sea, en este caso, cuando se hace una preparación coronoapical, o sea, una neutralización del canal, se empieza por un instrumento de calibre mayor y se aumenta el milímetro, porque lo que queremos es llegar hasta la porción apical. En cambio, la técnica escalonada, cuando haces ápico coronal, aumenta el instrumento, pero disminuye los milímetros. Aquí es al revés. Disminuye el cuando es la neutralización, disminuye el instrumento, pero aumenta el milímetro, porque avanzamos de la corona hacia apical. Por ejemplo, si ingresamos con una número 80, por ejemplo, esta molar que vemos en la fotografía, desde el borde oclusal, digamos, desde oclusal, porque acá no estamos viendo ninguna cúspide en particular. Entonces, nuestra referencia es el borde oclusal, digamos, ¿no? Ingresamos hasta la porción apical, perdón, medimos hasta la porción apical y mide, digamos, 23 milímetros. Si yo voy a hacer una neutralización del conducto porque tiene una necrosis pulpar, o sea, vamos a hacer una necropulpectomía, yo ingreso primero con una 80, una lima número 80, y seguramente voy a ingresar solo hasta el tercio cervical, ¿no? Una vez que yo ingreso hasta ahí, pongo mi tope en mi referencia, saco la lima y mido. Probablemente esté ingresando, pues calculo, a 13 milímetros, una cosa así, o 14 milímetros. Irrigo, lavo suavemente y luego coloco ya no la número 80, sino la número 70, pero si llegó a 13 milímetros, esta vez aumentaré 1 milímetro y yo llegaré hasta 14 milímetros con la número 70. Y luego con la número 60 avanzaré a 15 milímetros. Y luego con la 55 a 16. Y luego con la 50 a 17. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta estar 2 milímetros antes del ápice. Es como ir limpiando el conducto con las limas gruesas para no introducir con la 15 lo que es la infección o la inflamación, ¿no? Claro, lógico. ¿Cuál es la idea? Ir limpiando, digamos, de afuera,
ir de afuera hacia adentro, en lugar de ir hasta adentro e ir limpiando de adentro hacia afuera. Justamente el objetivo es no empujar todo este detritus altamente contaminado fuera del ápice, más de lo que ya está, como ven acá. Porque si nosotros empujamos, por ejemplo, yo sé que tiene esta pieza, está con necrosis pulpar, evidentemente y radiográficamente se observa lesión a nivel del periapical. Y a mí me da flojera hacer una neutralización del conducto, es decir, trabajar desde la porción coronal avanzando hacia la porción más apical, me da flojera, o no tengo tiempo, o pienso que no va a pasar nada. Se ha demostrado científicamente que cuando trabajamos de frente la técnica ápico-coronal, en lugar de neutralizar primero, lo que producimos es el famoso flare-ups, que cuando el paciente va a casa amanece con la hinchazón de la carita, ¿no? Porque hemos empujado todo este detritus bastante contaminado fuera del foramen. Por eso es súper importante que en casos de necrosis pulpar, sobre todo con evidente lesión periapical, primero hagamos la neutralización del canal para luego hacer la conductometría. Lo que no pasa en una biopulpectomía, que hacemos la apertura del canal, lo que trabajaron hoy día, y luego inmediatamente hacen la conductometría, ¿no? En las necropulpectomías se trabaja una técnica doble. Primero una coronoapical, que es la neutralización del canal, y luego una ápico-coronal. Y antes de hacer la ápico-coronal, hacemos la conductometría. Por eso se denomina momentos de la conductometría, que es diferente en biopulpectomía y es diferente en necropulpectomía. ¿Ahora sí? Sí, mil gracias. Ya. La conductometría, según la técnica de Ingle, es lo que hemos hecho en la mañana. Se mide la película diagnóstica del punto de referencia al lápiz. Es lo que todos han hecho. Se resta, dice, de 2 a 3 milímetros. Acá ustedes dirán, doctora, pero nosotros hemos restado solo 1, o en otros casos 1.5. ¿Por qué de 2 a 3? Esto es una medida de seguridad según esta técnica. ¿Ya? Se restan de 2 a 3 milímetros y luego tienes que volver a hacer el reajuste. Se transfiere esta longitud al instrumento endodóntico. Se coloca este instrumento dentro del conducto con el tope de goma fijo sobre el punto de referencia. ¿Se acuerdan? Ustedes justamente ponían la goma, el tope de goma en incisal. ¿Se acuerdan? Para saber cuánto estaban introduciendo del instrumento. Luego se toma una radiografía. En la radiografía se mide la diferencia entre el extremo del instrumento y el ápice, obteniéndose así la longitud real del diente y la longitud real de trabajo. Una de las desventajas de esta técnica es que puede haber una falsa determinación de la salida por el foramen, ¿no? Sobre todo cuando no se tiene cuidado al tomar una buena radiografía. Y también puede haber una visualización incorrecta entre la punta del instrumento y el foramen, debido a que algunos conductos pues presentan curvatura, y ya que la radiografía es una imagen bidimensional, pues muchas veces nos puede dar una falsa información. Por eso es muy importante utilizar la técnica de Clark cuando hacemos endodoncia. Siempre es importante mesializar un poquito la toma, sobre todo cuando observamos que hay conductos curvos. ¿Cómo determinar la longitud de trabajo luego de tomar la conductometría? Pues revelamos la placa radiográfica, ¿se acuerdan? Que llevamos el instrumento al diente, tomamos la placa, revelamos la placa y observamos hasta dónde hemos llegado con el instrumento, ¿no? Miren, ¿se acuerdan? Algunos les faltaba un poquito, otros estaban al ras, como en esta imagen, ¿no? Algunos se sobrepasaban. Todo eso suele pasar. Lo mismo que pasó en la mañana con muchos, va a pasar en boca también. En algunos momentos te va a faltar llegar a la porción apical, en otros momentos estás muy al ras del borde del periápice y algunas veces te pasaste, ¿no? Entonces, cuando sobrepasamos el límite, se baja o se resta,
o se sube y aumenta los milímetros necesarios para llegar al límite deseado. ¿Cuál es el límite deseado? Ya habíamos visto. 1 milímetro o 0.5 en necropulpectomías, 1.5 o 2 en biopulpectomías, ¿no? Como se han podido dar cuenta, es importante muchas veces tomar varias radiografías para ir corrigiendo y determinar una longitud de trabajo adecuada. Miss, si nos pasamos, ¿no tomamos más otra medida que simplemente retroceder? Claro, si te pasas, mides con la regla cuánto te has pasado, ¿no? Pero Porque ya no, cuando tú, perdón, ya no genera una lesión periapical, o sea, claro, no, una lesión periapical no, una irritación. No origina una lesión periapical, origina una irritación. Depende de, como todo, depende del tamaño del instrumento con el que te sobrepasaste, la cantidad de milímetros con el que te sobrepasaste. La zona del periápice tiende a recuperarse rápido, pero va a depender de muchos factores. Si tu instrumento está completamente estéril, si tu instrumento está, si lo has esterilizado limpio, digamos, porque una cosa es esterilizarlo sucio y otra cosa es esterilizarlo limpio, si siempre lo has lavado como corresponde. Si has hecho la injuria, o sea, te has sobrepasado varias veces sin darte cuenta, porque es muy diferente que te sobrepases una sola vez, corriges y ya no ha habido sobrepase, a que te estés sobrepasando constantemente. Es como si estuvieras irritando una herida de manera constante, ¿no? Va a haber, la molestia en el paciente va a ser diferente dependiendo de todos estos factores. Por eso en endodoncia cuidamos muchísimo que esa cadena de limpieza no se rompa en ningún momento del tratamiento. Por eso también se ha determinado, eh, ni siquiera es desde hace poco, ya hace algún tiempo, que el tratamiento endodóntico se debería de hacer en una sola cita, justamente para evitar este tipo de complicaciones. Ya que además en una biopulpectomía, pues se entiende que una carga bacteriana es mínima y por lo tanto se puede hacer la desinfección y conformación en una sola cita y obturar sin ningún problema. Pero si tú te sobrepasas al foramen, por el foramen 1 milímetro, simplemente restas ese milímetro y un poco más, porque obviamente si le restas solo 1 milímetro vas a quedar al ras. ¿Cuándo pasan estos errores? Cuando la radiografía de diagnóstico está mal tomada. Ahí estos errores son frecuentes, ¿no? Entonces, es eso lo que pasa. Si tu radiografía de diagnóstico te dice que la pieza mide 24 milímetros, pero luego tú colocas a 22 milímetros tu instrumento porque le estás restando 2, ¿no? Y ves que está sobrepasado del foramen. ¿Qué significa? Que tu toma de diagnóstico está elongada o escorzada. ¿Está alargada o achicada? Evidentemente está achicada, ¿no? Por lo tanto, tú aún disminuyendo 2 milímetros te sobrepasaste. Entonces, en esa nueva radiografía en la que se evidencia el sobrepase, hay que medir cuánto fue el sobrepase y a cuánta distancia yo quiero llegar. Si mi sobrepase fue de 1 milímetro y yo quiero llegar a 1.5 del ápice, tendré que disminuir 2.5, ¿no? El milímetro que me sobrepasé y el milímetro y medio que yo quiero tener de distancia entre la punta de mi instrumento y la punta o el foramen, ¿no? O la punta, digamos, el vértice de la raíz. Porque no siempre el foramen tampoco está en la punta, ¿no? Más bien al revés, generalmente está a un costado. Entonces, nuestra referencia siempre es el vértice de la raíz. ¿Me entendieron? sí, Miss. Ya, perfecto. También podemos hacer conductometría con este tipo de tecnología, ¿no? Obviamente es más sencillo, porque como ya les había mencionado, nos evitamos el proceso de revelado y la imagen que obtenemos va directamente
a la computadora, o por lo tanto se hace digital, se sistematiza, digamos, y obtenemos rapidísimo el resultado del, de lo que estamos realizando, que en este caso es la conductometría, ¿no? Y la ventaja de esta forma de hacer la conductometría es que nosotros en la computadora podemos alargar, medir, verificar si realmente el espacio es demasiado pequeño, demasiado grande, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer las correcciones. Miren, las ventajas que tiene con el radiovisiógrafo es que la resolución es muchísimo mejor. La reducción de radiación es mucho menor que con una radiografía convencional, ¿no? Miren, dice que tiene la imagen de 1.5 millones de píxeles o píxeles. Disminuye la radiación, evidentemente. No necesita revelado. Acorta el tiempo de trabajo, lo simplifica bastante. Y en endodoncia los contrastes y las medidas milimétricas son muy buenas. Lo malo es su costo, ¿no? El costo sigue siendo todavía un poco alto comparado con una radiografía periapical convencional. Obviamente, para establecer una longitud de trabajo, el localizador apical es de una gran ayuda, ¿no? Porque este tiene un sensor que se coloca en la lima y cuando la punta del instrumento va a llegar al muñón pulpar, o sea, límite CDC, pues te emite un sonido en el que te avisa que estás llegando o hay cambio de color, como ven en esta imagen, ¿no? Hay cambio de color y entonces está avisando con bastante certeza que estás en tu límite de trabajo correcto, ¿no? Aún así hay que tomar radiografía para verificar. En biopulpectomía, miren, se puede restar de 1 a 2 milímetros. En negropulpectomía de tipo 1, es decir, sin lesión periapical, de 1 a 2 milímetros también. Y en negropulpectomías de tipo 2, es decir, con lesión periapical, de 0.5 a 1 milímetro, ¿no? ¿Cuáles son las reglas básicas? Lograr acceso directo a través de líneas rectas, no instrumentar a través de cavidades abiertas de caries, no impulsar restos de tejido, no sobrepasar el foramen, trabajar en conducto húmedo, la instrumentación debe abarcar todas las paredes del conducto, no forzar instrumentos en el interior del conducto, nunca se fuerza, ¿no? No se corre el riesgo de crear escalones, romper instrumentos, ¿no? Sobrepasarnos, recurvar el instrumento en conductos curvos, no intentar usar instrumentos gruesos hasta el ápice en conductos curvos. Claro, evidentemente, ¿no? Y si eso es así, hay que precurvar el instrumento. Es importantísimo seleccionar el instrumento del calibre compatible con el conducto, ¿no? El instrumento debe ser sujetado de forma bidigital con el pulgar y el índice y siempre tener un apoyo para nosotros poder manejar el instrumento como deseamos manejarlo, ¿no? Súper importante es establecer la referencia, ¿no? Las referencias son generalmente borde incisal, cúspides, borde palatino, cúspides linguales o palatinas o vestibulares, también bucales, ¿no? Pero siempre buscar una referencia, un punto en el que se va a apoyar el, el tope y este punto de referencia durante todo el tratamiento no debe de variar, debe ser constante. Miren cómo funcionan los instrumentos.
Los escariadores, dice, giro de un cuarto medio de vuelta, retiro, ¿no? O sea, coloco el instrumento, giro de un cuarto medio de vuelta, retiro. Hoy en día los escariadores prácticamente no se utilizan, pero es importante, a veces en el mercado hay o les venden escariadores. Entonces tienen que saber cómo utilizar. Las limas Hedstrom son generalmente para terminar de desobturar o limpiar un conducto que ya ha estado obturado, porque dada su anatomía, pues son muy propensas a la fractura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas limas se introducen, solamente se hace presión lateral y se retiran. No se hace justamente el giro por la gran, digamos, facilidad que tienen para fracturarse, ¿no? Las limas lisas, que son las limas K, las limas tipo K, las que han estado utilizando ustedes en la práctica de la mañana son las limas tipo K y hay algunas que son las Flexofile tipo K, ¿no? Estas se coloca el instrumento dentro del conducto, giro de un cuarto medio de vuelta, que es una ligera presión lateral y se retira, ¿no? Muchas veces, una vez dado el giro de cuarto medio, no se quiere retirar, entonces regresas en su eje, retiras el instrumento y así hasta que puedas hacer el corte de la dentina. Miren aquí, ¿se acuerdan del tope? La ubicación de la lima memoria, justamente es para formar un tope, una batiente, ¿no? Un límite, ¿no? Entonces, de esta preparación apical se encarga básicamente el último milímetro de la lima memoria. Es el único instrumento que llega hasta esta zona, ¿no? Tiene dos fines, dice. Ayudar a confinar los instrumentos, materiales y sustancias dentro del espacio y crear una barrera contra la cual es condensada la butaquecha. ¿Qué logramos con la instrumentación? Neutralizar el contenido tóxico de la cavidad pulpar, remover mecánica y químicamente las bacterias y sus productos, remover los restos necróticos, la dentina infectada y resblandecida del conducto radicular, iniciar la desinfección del conducto radicular, ensanchar y alisar las paredes dentinarias, rectificar lo más posible las curvaturas del conducto, remover el barro dentinario formado como consecuencia de la instrumentación. Hay varias técnicas de preparación biomecánica, pero lo que se pretende con estas es no producir un zip o transportación apical, mantener la forma del conducto, ¿no? Lo que a veces sucede, miren, como de lo que estaba acá la formación, la terminación apical, como es que se traslada, porque se usa un instrumento demasiado rígido, y se produce el famoso zip. Preparar el acceso cónico al conducto y no debilitar las paredes por excesivo desgaste, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado. Algunos se emocionan y avanzan hasta instrumentos demasiado gruesos en paredes muy delgadas, entonces se debilitan las paredes. Los medios no mecánicos de reducción bacteriana son la instrumentación sola, dicen, no es capaz de reducir la población bacteriana y dejar las superficies dentinarias libres de barro dentinario. Davids y colaboradores en el año 72 demostraron que en conductos bien conformados hay restos de pulpa y detritus orgánicos, especialmente en áreas que los instrumentos no contactan. Goldman y colaboradores dieron evidencia de que en conductos tratados sin irrigación, la cantidad de tejido residual fue mucho mayor que en conductos que fueron irrigados. Peter y colaboradores en 2001 demostraron que la instrumentación nunca toca un 35 o más de la superficie radicular. Por eso se hace súper importante poder trabajar, además de la instrumentación, con la irrigación y la aspiración, ¿no? Y por supuesto en casos en los que se necesite con la medicación intracanal.
Ahora, las técnicas de instrumentación hay apicocoronales y coronoapicales. De las apicocoronales están la famosa técnica convencional, la de retroceso o step back y la de fuerzas balanceadas. Y las coronoapicales están la crown down y la de retroceso inverso. Ahora vamos a ver cada una de ellas de forma bastante rápida, pero las que utilizamos de forma detallada, un poco detallada. La forma convencional de instrumentación es simplemente adaptar el conducto a la forma del instrumento. ¿Cuáles son las desventajas? Puede llegar a producir iatrogenias, escalones o perforaciones. No reproduce la forma original del conducto, o sea, no respeta su anatomía original, ¿no? Y generalmente se puede producir una inadecuada limpieza. No es una técnica que se utilice mucho, sin embargo, es una técnica que está para, no sé, pues, cuando de repente no tienen todos los instrumentos que se necesita para una técnica escalonada. Y bueno, puede sacarles, entre comillas, de apuro hasta que puedan conseguir todo lo necesario y trabajar una técnica mucho más eficiente como lo es la técnica escalonada, ¿no? Dice, no existe diferencia entre el grado de limpieza de la instrumentación manual versus la rotatoria. Según los estudios, llegan a esa conclusión, ¿no? Que no hay marcada diferencia. En lo que sí hay diferencia es en el tiempo. O una instrumentación rotatoria se gana tiempo, realmente. Y eso significa darle confort al paciente. Por eso es que el sistema rotatorio está tan vigente hoy en día. La técnica escalonada, programada o telescópica, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos de esa técnica hoy y fue la técnica que utilizamos y que les fui explicando. Primero, la conductometría, obviamente, y luego la ubicación de la lima memoria. Tu lima apical inicial, o tu lima inicial, si quieres llamarlo así, 2 o 3 instrumentos y se determina la lima memoria. Eso dice la literatura. En la práctica, para algunos fue 4 hasta 5 instrumentos después de la lima inicial, ¿no? Una vez que tienen la lima memoria, hacen el trabajo de programar sus limas, ¿no? O sea, por ejemplo, una 35 ya ingresará 1 milímetro menos que la lima memoria, ¿no? Si la lima memoria entró 20, la 35 entrará 19. Luego continuamos con la lima memoria a 20 y luego con la 40 a 18. Luego con la lima memoria 20 y luego con la 45 a 17. Y así sucesivamente hasta llegar al tercio cervical, que nos ayuda a conformar el conducto correctamente, respetando sobre todo su anatomía radicular, ¿no? Es decir, la conicidad del conducto. Es importante que antes de iniciar la preparación se determine la longitud de trabajo de forma adecuada y correcta. El diámetro de la lima apical inicial se le agreguen 3 calibres para determinar la lima apical maestra o la lima memoria, la que va a servir de recapitulación durante toda la preparación, ¿no? Se disminuye 1 milímetro de la longitud de trabajo y se aumenta un calibre de instrumento. Se recapitula con la lima maestra y así hasta llegar al tercio cervical. Es el resumen de la técnica escalonada. Solo hay que saber realizarlo correctamente. Como acá, ¿no? Escalonada, ¿ves? ¿Qué cosa produce? Respeta la conicidad del conducto, ¿ves? Por eso, al recapitular con la lima maestra, estos pequeños escaloncitos se alisan, ¿no? Una vez más, les indico, respetando la conicidad del instrumento. Perdón, del conducto. La técnica de fuerzas balanceadas, ¿no? Hay ingreso o penetración del instrumento, corte y limpieza. Miren, con ese tamaño de giro, ¿no?
En esta técnica de fuerzas balanceadas se introduce el instrumento. Este se logra utilizando la rotación en el sentido horario y hay una ligera presión hacia adentro. El corte es logrado usando rotación en sentido antihorario y presión hacia adentro. Ligera para la instrumentación, ligera para instrumentos finos y fuerte para los gruesos. O sea, es decir, se hace una ligera presión en instrumentos delgados y una presión fuerte en instrumentos gruesos. La remoción de residuos se logra con una o dos ligeras rotaciones sin ejercer presión ni corte o con leves rotaciones en sentido horario. Ambos movimientos se repiten hasta alcanzar la longitud de trabajo. Los conductos curvos en toda su longitud producen menos probabilidades de separación del instrumento, es decir, de que se rompa. No así en conductos con curvaturas agudas concentradas, donde se requiere rotación horaria y antihoraria mínima y cuidadosa. Claro, porque si no el instrumento pues se separaría, ¿no? Es otra de las técnicas que pueden ser una opción, pero como ya saben, la técnica escalonada es muchísimo mejor y da muchísimos mejores resultados. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica de movimiento de fuerzas balanceadas? El instrumento endodóntico se mantiene centrado en el conducto, permite alcanzar calibres mayores en comparación con técnicas de impulsión y tracción, menor índice de deformación de conductos sin desplazamiento del foramen y menor tiempo y fatiga para la limpieza y el ensanchado. Sentido horario y antihorario. Ingresa en horario, se retira en antihorario. Obviamente hay que trabajar no con instrumentos rígidos, sino con los flexofiber. Algunos casos en los que es complicado trabajar estas curvaturas indica hacer un desgaste compensatorio ingresando con las fuerzas Gates. En mi opinión es bastante brusco, ¿no? Siempre digo que hay que utilizar la técnica que mejor trabajemos, mejor dominemos, con el que mejor nos acomodamos, pero sobre todo con el que nos dé mejores resultados en cuanto a conformación y desinfección. Bien, estas, digamos, las referencias, las consultas que ustedes puedan hacer, si es que el tema es de vuestro interés, para que ustedes puedan ampliar un poquito. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, chicos? No, doctora. Yo creo que con la práctica de la mañana, la explicación, que ustedes lo hayan desarrollado y digamos que el reforzamiento ahora en la noche ha quedado bastante claro que la técnica más adecuada para trabajar es la escalonada, ¿no? La técnica ápico-coronal, también llamada telescópica o step back o de retroceso. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Entonces creo yo que ahora con la práctica de la semana que viene en dientes premolares, porque van a trabajar dos conductos en estas piezas, entonces van a todavía desarrollar un poquito mejor y familiarizarse mucho más con esta técnica ápico-coronal. Preguntas, comentarios, dudas. Todo claro, doctora. Me alegra mucho. Bien. Bien, chicos, entonces creo que hemos terminado la clase de hoy. Por ahí creo que alguien me está preguntando, a ver un ratito. Dice, ¿qué opina de la técnica telescópica modificada? La técnica telescópica modificada, a ver, si mal no recuerdo, no la he considerado acá porque la que más trabajamos siempre, como les digo, es digamos, la técnica escalonada, digamos, convencional, ¿no? Es la que hemos trabajado. No me familiarizo mucho con esta técnica,
porque no me parece pues que obtenga los mismos resultados, ¿no? Es más, no, ni la recuerdo mucho tampoco. Claro, sí. Esto es en caso de que el conducto sea bastante amplio en realidad, ¿no? Podría trabajarse con conductos como por ejemplo conductos, el palatino de la molar superior o el canino, ¿no? Que son conductos bastante amplios. Pero una de las desventajas de esta técnica es que se hace propenso a crear escalones que luego son difíciles de sobrepasar, sobre todo cuando se trabaja en los tercios apicales, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que estábamos trabajando esta técnica, pero les hablo pues allá hace cuánto tiempo, como 15 años. Estábamos iniciando el trabajo de la técnica en un canino superior que tenía la raíz curva hacia distal, y como sabemos también esta curvatura se proyecta un poco hacia palatino. Entonces, coloqué el instrumento para trabajar, me acuerdo muchísimo, este canino medía 31 milímetros, ¿no? Entonces empezamos a trabajar justamente esta técnica telescópica modificada para avanzar de 2 en 2, y lo que creamos, lo que hicimos, y digo hicimos porque trabajamos en pareja cuando yo estudiaba endodoncia, creamos un escalón de tal magnitud justo a nivel de la curvatura no era muy pronunciada. Ustedes no se imaginan, nos tomó 3 citas corregir ese escalón. Ya era una situación que nos iba a volver loquitos porque no sobrepasábamos el escalón, ¿no? Entonces, es probablemente una de las razones por las que no se usa muchísimo, no se usa mucho esta técnica, pero es, como les digo siempre, son opciones que están presentes y son decisiones que nosotros vamos a tomar en determinado momento, ¿no? Si lo usamos, si es conveniente, si es mejor, si es más rápido, si le otorga más confort al paciente, o en todo caso también a nosotros, ¿no? Porque a veces no tenemos mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que digamos, siempre también les digo a quienes estamos aprendiendo, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo siempre un poco más. Es cuestión de tomar las decisiones adecuadas según el conocimiento que vayamos a tener de un tema o una situación en particular. Si en base a nuestros conocimientos llegamos a un diagnóstico determinado, nos va a hacer razonar y nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuántas opciones tengo. De estas opciones,